¿Qué les hace falta? Estoy para escucharlos. Yo quería preguntar, profe, del problema del solenoide con las Sí, espiras. sí, Cuando pregunta el sentido de la corriente inducida, sí. eso es según cómo tomemos nosotros la vista de las espiras. No, depende si lo miras o sea, Claro, eso es lo que digo, ¿no? ¿cómo son las Queda líneas de aclarado, campo magnético del solenoide? claro. Y sí, obvio, o sea que yo te pondría en el enunciado que no mires de una forma. Ah, ok, o Luego, sea, está luego aclarado. la respuesta tiene que ser una sola. Sí, no sabía si aclaraba usted o era... No, y suponete que no, en el texto no esté claro, te lo digo ahí en clase. ¿Me entendés? O sea, nos ponemos de acuerdo en cómo se debe mirar el problema. Estoy pensando en voz alta porque ya está hecho el examen, pero no me acuerdo. ¿Mm? Ok, y también quería... Para mí que te puse sentido, obvio. Bueno, ya esa es una, ¿qué más? Es de un ejercicio tipo parcial, que no sé cómo hacerle llegar la foto. De la M De la Z. o de la Z. Y bueno, la Z y la M son equivalentes. Bueno, ¿qué más? Estoy tratando de organizarme. ¿Qué más? Como dudas. ¿Quién sos el que me está hablando? Yo, Juan Cruz. Juan Cruz. Pero tenés como un montón de dudas ahí, ¿no? Entre los dos. No, no, Eh, no. ¿Alguien más con dudas? Yo tenía una duda, profe, pero es denunciado de uno de los problemas, de un problema que habíamos visto, de las partículas que entran en un campo magnético. Bien. Y yo la duda que tengo, obviamente supongo que en el parcial se lo podré preguntar, la distancia que habíamos calculado nosotros era la La distancia, distancia a la que sale cada una de las partículas. o sea, la distancia entre el punto en el que sale uno y el punto en el que sale la otra. Claro. Claro. O sea, no desde el punto en el que ingresan, sino la distancia entre los dos puntos donde Claro. salen. No, Listo. tomás como referencia por dónde ingresan, sino cómo vas a calcular. Claro, sí, sí, para Pero, o calcularlo, sea, sí. pero lo que pasa es que, bueno, ya explico eso, dale. Otra más, otra pregunta más y me organizo. Algunas chicas, hasta ahí son varones todos. Yo tengo una pregunta, profe, Otro sobre... varón más, o sea que las mujeres no tienen dudas, nos quedamos entre nosotros nomás. Vale. Profe, yo quería consultarle por una parte del ejercicio del solenoide. Bueno, ya hablamos del solenoide, yo sigo, déjame que yo me organizo. El solenoide lo tomo ahí como un tema ya. Son tres temas, dale. Y el otro, María Laura, Julieta, y ahora cuántos más que no veo, porque son 32. Bueno, arrancamos entonces. ¿Quién me querías preguntar? Discúlpame, ¿quién sos? ¿Yo, profe? No, la alumna que me estaba Ah, preguntándome algo, una dama, y no sé si la corté o no, pero la pregunta era que me hiciera la pregunta. Yo me estoy como organizando, recién llego. Yo quería consultarle por la parte de las unidades, más que nada, De las, unidades del punto del solenoide. bueno, déjenme que yo vea acá. Estoy buscando los pizarrones y arrancamos. No, las unidades de flujo, y el flujo si vos te fijas en la definición de flujo, sería la unidad de campo por metro cuadrado, o sea, sería el Newton Coulomb por metro cuadrado, que es el Weber. No, dije Newton Coulomb, me equivoqué. Tesla, porque estamos en la parte de campo magnético, Tesla por metro cuadrado, que es el Weber. ¿Eh?
Perdón, profe, bueno, expresé mal. Me refería a los datos que están dentro de cuando ponemos el seno, que generalmente es 2πt. No entiendo muy bien a qué hace referencia eso que escribimos, digamos. Bueno, listo. Cuando veamos el solenoide te lo explico. Hacémelo notar a eso, ¿no? Ahí aparece. Acuérdense que yo tengo una pantalla que tengo que gastar como 2.000, 3.000 pesos en una máquina. Y voy a tener que hacerlo. Obviamente lo voy a sacar en cuotas, ¿no? Pero me cuesta horrores dar esta clase porque no tengo la mitad de la intensidad de la pantalla. Si prendo la luz no se ve nada. Y tengo un teclado exterior. Todavía no me llega el teclado que compré. Como repuesto. Bueno, ahí estamos. Este tiempito lo usé para... A ver. Bien. Comparto. Ahí. Pongo el pizarrón. Y arrancamos. Lo están viendo, ¿verdad? Al Sí, pizarrón, ¿sí, sí o no? Ahora no, bueno, profe. Sí, lo borré porque no sé qué hice. Hice una maniobra. A ver, vamos a vuelta. Me equivoqué yo. Vamos de vuelta. Cancelo esto. A ver ahí. Bueno. Y ahí tenemos el pizarrón. ¿Listo? Entonces, ¿por qué empezamos? ¿Por el solenoide? Me tienen que ir diciendo las dudas. En el problema del solenoide, déjame que lo busque, que eso va sí o sí. También va a ir en el recuperatorio, ¿eh? O sea, es completamente inevitable que eso vaya de vuelta al recuperatorio. Estoy buscando lo que les envío. A ver. Un segundo. A ver si lo tengo acá. Dejo de compartir. Un segundito, por favor. Está muy pesada la máquina. Está, viste, como que mírame y no tócame. Algo así. No, ahí estoy con el micrófono. Me equivoqué yo, hice mal una maniobra y me auto corté, digamos. ¿Eh? Díganme un segundito, solamente un segundito. No, este no, este.
No, tampoco es física, ahí es física 2. Lo que estoy buscando es lo que yo les envié, que va a ser más fácil para... Ahí no está en PDF, así que no lo voy a poder pintar. Bueno, pero no importa. Esto lo borro. No tengo mucha... A ver, lo tengo en Word acá. Voy a tratar de compartirlo. No sé cómo se comporta el Word acá. Creería que debería ser igual. Pero me sirve para leerlo. Porque si los envío y... A ver. Acá está. Bueno, acá lo vamos a tener que... No. ¿Dónde lo veo esto? Acá. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Eso se los envío. Alguien me ha hecho dos preguntas al respecto y las empiezo a evacuar. A ver. Vos tenés acá un solenoide. Lo voy a agrandar. Lo tenés vos ahí en la entrega. Deme un segundo. Acá. Ahí. Vos tenés este solenoide horizontal. La corriente circula como está indicado. O sea que evidentemente si vos metés los dedos detrás del solenoide, la mano derecha que te indica. No lo puedo pintar a esto, ingenieros. ¿Estamos? Porque no es un PDF. Tendría que pasarlo a PDF para pintarlo. Pero tenés el solenoide y tenés en la parte media 5 espiras de un radio que son 7 centímetros que tienen una resistencia que se coloca en la parte central y el solenoide tiene un radio de 3 centímetros y 100 centímetros de largo, o sea que podría suponerse que este es un solenoide con esa relación de aspecto y se dispone de 1500 vueltas o espiras, como se ilustra en la figura. Entonces, el solenoide, ¿cuánto mide? Dice que es muy largo y son 100 centímetros. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Entonces, para no equivocarse, mañana, déjame que busque un... Sí, lástima que no lo tenga en PDF. Es que no estaba preparado. ¿Qué quieren que le diga? A ver. O sea que la L le voy a anotar para escribirlo en el pizarrón. La L, ¿vale? Profe, nosotros seguimos viendo la pantalla de Word. Claro. ¿Y ve el solenoide? Perdón, creí que estaba queriendo mostrar la pantalla de los que estaba escribiendo. No, porque no puedo, porque yo puedo pintar un PDF. Puede convertir esto en PDF, profe. ¿Cómo? Que lo puede convertir en PDF si lo guarda como PDF. A ver, sí, ya sé hacer eso. A A ver, la esquina superior izquierda, dale, ayúdame. A ver, estás acá arriba, ¿qué no, del hago? otro lado. Del otro Sí, lado. Ese que parece archivo, como un- guardar. Claro, el guardar como, Ahí voy, para. Está muy lenta mi máquina. Guardar como, le digo que lo guardo acá mismo, en la carpeta de física 2, y lo guardo como PDF. Decís vos, está bien, sí. Eso va a ser más rápido la explicación.
Eso lo sé hacer y está acá, PDF. Listo. Y lo guardo. Listo. Está bien. Sí, me envalentonaste, digamos. Y me ayudaste un montón. Acá está. Gracias. Te voy a poner 4 puntos más en el parcial. Perfecto. Ahora tienen que compartir el PDF porque se moviendo el Word. Bueno, dejo de compartir. Espérate. Y vuelvo a el Meet. Yo soy un troncazo, para todo esto. No vaya a creer que me defiendo así, ¿viste? Bueno, a ver. Ahora tengo en PDF. ¿Lo ven ahí? Un lujo, profe. Listo. Entonces, el hecho que vos tengas que la corriente, espérate, la corriente I, lo vamos a pintar de algún color, naranja. Esta corriente venga de acá atrás, es muy grueso, che, para. Lo dejo, ahí no me jode, pero después sí me va a joder. Y la corriente circula de esta manera, ¿lo están viendo? Ese devanado da mucha información. Y te está sugiriendo que si la corriente circula como está indicado, el campo magnético, si usar la regla de la mano derecha, acordate que viene por acá atrás el devanado, ¿no? O las espiras. Usando la mano derecha, los 4 dedos estarían indicando que que la corriente circula de esta manera. ¿Se nota? Ahí estoy indicando cómo circula la corriente. ¿Se ve eso? No, no tanto. Sí se ve, Y profe. se ve, profe. Luego el campo, con esta lectura, tenés que darte cuenta que sí o sí va a ser horizontal. Horizontal. Dibujo solamente la que está en el centro, acá. Y hacia la derecha. Entonces yo te voy a dar a vos como dato del problema que tienes que mirar el problema acá te lo señalo, mira. De la izquierda hacia la derecha. O sea que si vos dibujas dónde se conforma el campo magnético, que es la superficie del solenoide, vas a ver que acá el campo sería como entrante. Y está acá, mira. Mínimo que tengo el PDF, me lo hace mucho más fácil. A ver. Esto es el lugar donde se conforma o donde se establece el campo. Ahí no está dibujada todas las líneas del campo, pero cuando vos venís acá abajo, este sería la superficie del solenoide. Y si vos te fijas acá, ¿cómo es el campo? Entrante. Y si es entrante, por los datos del problema, cuando vos lo dibujas, está acá representado. Entonces ese campo es entrante, ¿Me están siguiendo? Y acá lo tienes. Bueno, yo voy a dibujar simplemente uno. O sea, voy a pintar todo blanco para pasarlo limpio. A ver. Limpio todo esto. Ahí. ¿Y cómo sería el campo? Dijimos que entrante. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. O sea que en definitiva no estoy diciendo gran cosa, pero sí estoy diciendo cómo lo vas a encarar. El campo es entrante a esta vista, porque te estoy diciendo que lo mires de izquierda a derecha,
Y tendrías acá el radio R de las 5 espiras que están acá ubicadas. O sea que si vos esto lo miras, este sería el círculo que representa ¿qué cosa? Que representa la circulación de la corriente en este espira grande que está acá. Esta. Acordate que este es un caso particular, ¿no? O sea que esto que te estoy repintando acá, acá es más grande que el diámetro del diámetro del solenoide, pero también podría tener un tamaño menor al diámetro al diámetro del solenoide. ¿Estamos? Así que para un práctico del examen final puede darse esta situación o que sea más chico. Bueno, y después tenés que la corriente varía con un valor de I sub 0 que vale 30 amperes y lo omega, que es el argumento del coseno, es 2pi. Y el omega sería una rapidez angular. Y la rapidez angular en física 1 la llamamos radianes sobre segundos. Y como el radian es adimensional, te quedaría simplemente segundo lo menos 1. Esa pregunta me la hizo una compañera. ¿Y está ahí todavía? Sí, profe, acá estoy. ¿Entendés eso? Sí, ahora lo veo. Me estás preguntando cuánto valía. ¿Era esa la pregunta? Por eso te estoy preguntando, no me acuerdo. El omega, que es el argumento del coseno, el tiempo es el tiempo t que va de 0 a infinito. Y el omega es un valor de 2pi. Podría haber valido cualquier cosa en radianes. ¿Estamos? Porque es una rapidez angular. Y si es una rapidez angular es la medida del recorrido, digamos, para que tenga, digamos, la unidad. El equivalente a una rapidez tangencial sería metro por segundo, y acá sería, si es angular, radianes por segundos. Entonces es un dato bastante obvio eso, ¿eh? Y acá tengo ya presentado el ejercicio. Sé cómo es el campo, que eso no va a estar en la figura, no va a estar, tenés que vos deducirlo. Sí te voy a decir cómo se tiene que mirar. Tenés dos radios, que es el radio del solenoide y de las 5 espiras. ¿Qué más te doy como dato? Que la longitud son 100 centímetros, ¿eh? Y bueno, entonces con eso vamos a trabajar. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es el flujo magnético sobre las 5 espiras? Eso es confuso. Muchos alumnos que harían, ya que han venido y los veo interesados y los veo con ganas de aprender, me parece bárbaro, pero es una especie de trampa. ¿El flujo de qué depende? Del campo magnético y de la superficie. No importa si son 5 espiras, 50 espiras o una espira. El flujo se calcula directamente como lo vamos a ver ahora, que sería acá. El flujo sería la magnitud del campo por el área. Y tendrías un ángulo, porque se desprende de un producto punto, pero o sea, un error típico de un alumno desprevenido sería calcular el flujo de una espira y como te dice acá, sobre las 5 espiras, ¿vos qué harías? Multiplicarías el flujo de una espira por 5. Y eso como es un verdadero disparate. Si lo querés hacer, hacer, pero ya el ejercicio ya vale 0 puntos para vos. ¿Está claro? O sea que la palabra acá del enunciado sobre las 5 espiras es para, bueno, ponerlos a prueba. ¿Está? La primera cosa es darse cuenta que la magnitud del campo, que depende del tiempo, sería mu sub 0, n número de espiras sobre L. El número de espiras, n, te lo dice acá, tiene 1500 vueltas o espiras, ¿eh? ¿Y cuánto? Acá, 1500. ¿Y cuánto vale la longitud? Acá, 1500
Ahí. ¿Y cuánto vale la longitud? La longitud vale L y son 100 centímetros. ¿Y 100 centímetros a metro cuánto vale? 1. Por eso, cuidado acá, esta N es un dato, la L es otro dato, y no se confunda eso con la N. La N minúscula, esta, obviamente que es igual a N mayúscula sobre L, en este caso, ¿cuánto valdría? 1500, ¿qué? Espiras sobre metros. No lo pongo entre paréntesis porque espiras no es una unidad. ¿Está? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí, sí. Tenés el mu sub 0, que es un dato. Tenés el i sub 0, que es otro dato. Y tenés que la omega vale 2pi. Hacés ese cálculo y bueno, y darte cuenta que como estás en el centro, este es el modelo matemático. ¿Qué hubiera pasado si esta espira o estas 5 espiras están en el extremo? Tenés que dividirlo por ¿cuánto? Por 2. ¿Estamos? Bueno, serían los puntos notables, el extremo y el punto medio. Tengo el valor del campo, que obviamente que el campo va a estar como unidad, que me hablaban de unidades ahí, que sería la Tesla. ¿Estamos de acuerdo? Y vengo con el flujo, porque la pregunta era ¿cuánto vale el flujo? Que sería el producto punto entre el campo magnético en el centro por el área como vector por el coseno del ángulo que acá valía 0. Acá te lo dibujé, mira. Si esta que está acá es la superficie del solenoide, ¿cómo es el campo? El campo acá en la figura te lo dibujé, es azul, ¿no? Entonces vengo acá. Este es el campo. Ahí. Ahí en el esquema uno tendría que darse cuenta que sería horizontal de izquierda a derecha. Y el área, como es una superficie abierta, es abierta, entonces vos acá por convención lo tomarías, bueno, como te convenga. Acá valdría o 0 o 180, pero lo vas a hacer igual a 0 porque este es el vector área. Porque el coseno de 0, ¿cuánto vale? ¿No vale 1? O sea que vos por conveniencia pones 0. O sea que pones que el vector del área sería normal al área, pero en la misma dirección del campo, cosa que el ángulo valga 0. Ahí tengo el campo, el área la calculas. Este es un error típico. Yo les había dicho en clase que siempre vas a tener que tomar el radio más chico. El radio más chico es el de solenoide. ¿Y cuánto vale? 0,03 en metros. Que es lo que te puse acá en la respuesta, ¿ves? Es muy común, y yo dejo de corregir si esto está mal, que este radio, ahí, no sé por qué no me anda un segundo, a ver ahí, 0,3, ahí. Entonces, ¿cuál es el problema que yo he notado siempre? Que ponen cualquier radio y eso es lo que está mal. Profe, disculpe, tengo una duda rápida que por ahí me confunde un poco. Si las 5 espiras estuvieran en el extremo, para calcular el flujo, Es lo mismo. pero Lo no, que cambia es la magnitud del campo. claro, pero para calcular el flujo usamos la magnitud del campo dividido 2. Exacto. Ok, O sea que lo que cambia es la magnitud del campo. Pero si son 5 espiras, 500 espiras o una espira, el flujo es lo mismo, porque es magnitud del campo por el área donde está confinada ese campo. ¿Estamos? Entonces, el número 5 ese, en esta pregunta puede ser un motivo de
Bueno, de que hagas las cosas mal. Claro. Bueno, entonces estoy acá, a ver si me anda ahora mi lápiz. ¿Qué pasa? Estoy limpiado. Ahí. Y obviamente que esto que está en metro lo tenés que elevar al cuadrado. Bueno, se ve que está el cuadrado ahí, ¿sí? Entonces siempre sería el radio más chico. ¿Cuál es el otro radio que tenés acá en el problema? Es el radio de las 5 espiras, que vale cuánto acá? 7. Si pones 0,07, está muy mal. O sea que directamente ahí termina tu posibilidad de sumar puntos. ¿De acuerdo? Al menor radio lo elevas al cuadrado, ¿sí? Como es un área, tienes que multiplicarla por pi. Un error grueso, patético, horrible, es decir que vale 2pi por el radio o 2pi por r al cuadrado. Pero en definitiva el área de esa superficie es pi por radio al cuadrado. ¿Está? Por el coseno de 2pi, que es el omega. Haces este cálculo y como no hay ninguna derivada, bueno, entonces directamente te quedaría este número por el coseno de omega t y el omega vale 2pi. Y la unidad sería Tesla por metro cuadrado o Weber. ¿Estamos hasta ahí? La n asterisco hace referencia a las 5 espiras. Entonces, la diferencia de potencial, ahí me preguntaba de las unidades. Si estamos hablando acá de unidades, de la diferencia de potencia son voltios. No hay otra. Y sería igual, según la ley de Faraday-Lenz, sería menos el n asterisco por la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Entonces, ¿qué pones acá? El menos, déjalo flotando ahí, porque es un número que representa un concepto, pero hay que ver si se simplifica o no. A ver. Acá tendría el menos S, pero acá aparece un... A ver, lo voy a dejar el 5. Ahí. Y ahí tenés la derivada del flujo, que lo tengo acá arriba, que es esta. El valor de 0,1599 por 10 a la menos 13 es constante, sale fuera de la derivada. Y lo que tenés que derivar sería el coseno de 2pi por t. Pero como la derivada del coseno es menos, ¿qué le pasaría al signo este? Que tenemos que usarlo para la última pregunta, desaparece. Y te quedaría este valor que es constante y sacas el argumento fuera de esa derivada y te quedaría 2pi. Y todo eso estaría en función de seno de omega t, porque ya lo has derivado. Y acá abajo te puse entonces el valor numérico y además es la unidad. La E máxima, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando, no sé si me la pregunta o no, cuando el seno de omega t sea igual a ¿cuánto? A 1. ¿De acuerdo? O sea que el máximo es ese, cuando el seno vale, porque se acuerdan que el seno y el coseno vale o está valorado entre más menos 1. Entonces, la FEN máxima sería la que está indicada ahí, que corresponde al seno de omega t igual a 1. Luego la corriente máxima, que es la que pregunta, sería la epsilon máxima sobre R. Y ese R sería el dato que te doy allá, que no es el radio, sino la resistencia óhmica, la resistencia del alambre. Tienes 5 espiras, una resistencia eléctrica de 3 por 10 a la menos 4 ohm. Bueno, que es este valor que está acá. Y con eso calcularías cuánto vale la corriente máxima, que es 16,7 amperes, que es una pregunta.
Volviendo, digamos, a este esquema, te tiene que estar diciendo acá el problema, el sentido de circulación de la corriente cuando disminuye el flujo. Si disminuye el flujo, debido a que el campo estaría disminuyendo porque está variando el campo en función del tiempo, se tiene que inducir una corriente que tenga un valor acá que evite tal disminución. O sea que acá vos tenés que imaginarte que este es el campo inducido. Entonces, la corriente, que es esta que estoy marcando acá, que debe circular, ¿la ven ahí? Esa corriente va a generar el campo, como está indicada en la figura, evitando que el flujo disminuya. ¿De acuerdo? Entonces, esta corriente, para que circule como está indicada ahí, acá tendrías el borne más y acá el menos. O sea que la respuesta, ¿cuál sería? Que está circulando la corriente en sentido horario. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver con la ley de Faraday y con la de Lenz. O sea, Lenz que dice, si el flujo disminuye, la corriente que circula se induce para que no disminuya. En cambio, si el flujo está aumentando, va a generar una corriente para que no aumente. O sea, es la oposición al cambio. Si aumenta, quiere que disminuya. Y si está disminuyendo, quiere que no disminuya y aumente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta? Porque hubo 3 preguntas acá. Profe, yo tengo una duda, disculpe, pero no me quedó muy claro porque le hice una pregunta que no la escuché bien el chico anterior, que cuando necesitamos calcular el campo magnético en un extremo, a la hora de calcular el flujo, ocupamos la magnitud del campo magnético en el extremo o en el centro, eso no escuché bien. No, el que se demostró en teórico es del centro. Si te metes en la matemática de un solenoide, se puede comprobar. ¿Lo conocen al profe Rocchetti? Bueno, es un profe que ya está jubilado, pero no hace tanto. Y hizo un lindo trabajo desarrollando la matemática del solenoide. Bueno, y simplemente ahí se demuestra que el campo en los extremos vale la mitad. O sea, desde el punto de vista técnico, si vos tenés que el problema se orienta a los extremos del solenoide, que puede ser en el extremo izquierdo, de hecho, por el caso es exactamente igual, ¿cuánto vale el campo en los extremos? La mitad. Vos que tenés que hacer, plantear la ecuación que tendrías para el centro, y si acá pones en vez de centro, acá, mira, ¿cómo te llamas? Marcos. ¿Se ve que ahí dice centro? Sí. Bueno, agarra en el extremo, esto vale, acá borro y pongo la E de extremo, extremo con minúscula, da igual. Y para que esto sea cierto, todo esto tiene que estar mu sub 0, n por L por I, sobre 2. Es eso. La demostración es una demostración matemática. Creo que no se la dieron en el teórico. Yo les mostré básicamente un esquema de cómo estaría variando, porque no es exactamente 2, pero lo consideramos la mitad. ¿De acuerdo? Y a la hora de calcular el flujo de eso, ocupamos ese valor que es dividido Oh, 2 o el del oh, centro. no, obvio. ¿Por qué vas a cambiar el problema? Me estás haciendo una pregunta media. A ver. Vos me estás preguntando esto. Esto no está acá, en tu pregunta, ¿está? Lo borro. ¿Lo estoy borrando?
Sí. ¿La tenés en el centro? No. Cuando vos la pones en el extremo, si la tuvieras que dibujar, la pondríamos así. Poner que sea un verde. La pones acá. ¿Y cuánto vale el campo en el extremo? La mitad del centro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? No era Si por está el en el cálculo. extremo, en la mitad del centro. Ya está. Sí, sí, era por el cálculo del flujo nomás, pero ahí se entendió. Gracias. No, que no cambie. El flujo va a estar confinado a la superficie del solenoide. Y tendría la misma magnitud en el extremo que en el centro. ¿Está? Sí, perfecto. Gracias, profe. Pero lo que pasa es que la magnitud es la que disminuye a la mitad. En el flujo, la magnitud del centro es la que ya calculamos antes. Pero si a esto si vos estás en el extremo, el flujo, ¿qué pondrías acá? La magnitud la magnitud del centro, la magnitud del centro, sobre 2. Por el área, que el área es la misma. Lo que cambia ahí es la magnitud del campo, que en el extremo es la mitad. ¿Listo? Sí, gracias. Vamos a otra pregunta. ¿Cuál es? Ya me olvidé. Alguien me estaba preguntando la Z, pero yo no hice nada con la Z. Y lo que hicimos en clase era trabajar con una M, que era tal vez más complejo. No sé si más complejo, más largo. O sea que vos tendrías esta situación. Y acá la corriente está circulando, como el dato lo indica, porque yo les envié el enunciado original del libro y está circulando de esta forma. Y después alguien me preguntó de una Z, pero no sé de dónde la sacó esa Z, ese alumno. O sea que sería como una especie de espía. ¿Está ahí ese alumno? No quiere aparecer. ¿Estamos todavía conectados? Sí, sí, profe. ¿Y por qué no me responde ese alumno sobre la Z? Eso es lo que no entiendo. Bueno, si el campo, a ver, si el campo del problema, ya sea una M, ya sea una Z, lo que sea, el campo es un dato del problema y estaba ahí. Esta es la magnitud del campo. Bueno, te dibujo el campo acá que con respecto a la línea horizontal valdría, por ejemplo, 45 grados. Ahí. Entonces, este campo vos lo vas a poner como lo hicimos en clase a esto, ¿eh? No me voy a dedicar mucho más tiempo a esto. Pero fíjate, este campo que vale 45, lo ubicás en cada parte del problema. ¿Y qué ángulo tomás acá? El 45. Se tiene que indicar el sentido de circulación de la corriente y el campo, y cuando usas la regla de la mano derecha, en ese tramo la fuerza como va a ser saliente, la fuerza magnética. Cuando vos te vas a los tramos acá de la M, en la parte interna, ¿cuánto vale el ángulo? 180. Como es un producto punto, aparece el coseno de 180 que vale ¿cuánto? Cero. ¿Sí o no? Hola.
El seno de 180 sería, profe. Porque es una fuerza magnética. ¿Qué dije yo? Coseno. Coseno, perdón, me equivoqué. Es fuerza magnética. Tienes razón el compañero, es magnitud del campo por la corriente. Mentira. A ver, che. Es ILB. Sería la corriente por la magnitud del campo por L. Y el L es el tramo que es un dato. Y, por ejemplo, acá sería el tramo AB, que es un dato. AB. Y tenés otro tramo que sería ¿cuál? El BC. Y después tengo otro tramo que valdría CD. Y después tendría otro tramo que sería DE. O sea, para cada tramo tenés que dibujar e interpretar que el vector campo está definitivamente ubicado en la corriente. Y en el caso BC, ¿cuánto vale el ángulo? 180. El seno de 180, ¿cuánto vale? 0. O sea que acá no tengo fuerza. Pero si yo pongo ahora el campo en esta parte del tramo CD, acá, ¿cuánto valdría el ángulo? 90. Y el seno de 90, ¿cuánto vale? 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tenés en cuenta y bueno, lo calculas. Acá sería el campo, sería normal a la superficie y acá sería como saliente. Y si es saliente, lo dibujas así. ¿Están de acuerdo? Acordate que antes la fuerza como era, entrante. Y después si me falta considerar el campo DE, el ángulo, cuidado acá, mucho cuidado. Porque Profe, ¿el primer tramo no sería saliente también? en el tramo CD, No, en el AB. en el tramo AB sería saliente. ¿Y yo qué puse ahí? Equivocadamente puse, porque si lo estoy haciendo ahora, es saliente. Gracias por hacerme notar eso. Es saliente. Acá valía 0, acá sigue siendo saliente. ¿Y qué veo acá? Que en el tramo DE, el ángulo que estarían formando, ¿cuánto vale? 135. No usás el ángulo de 45, ¿está? Y cuando hago esto, ese campo va a ser entrante. ¿Está? No, dije mal. El campo es el mismo. Lo que es entrante es la fuerza. O sea, la fuerza magnética sería entrante. A ver si lo dije bien o mal. En el tramo AB, la fuerza es saliente. En el tramo BC, la fuerza vale 0. En el tramo CD, la fuerza es saliente. Y lo calculas con la ecuación. Y en el tramo DE, el campo como es entrante. Hacer los cálculos y los sumas y te daría la respuesta del problema. Esto me lo preguntaron recién. Otra pregunta más. ¿Cuál era? Profe, disculpe, pero no entiendo por qué es saliente y entrante. Porque es la fuerza magnética. Mira, la fuerza magnética la hemos expresado así. Borro esto. Y empiezo bien prolijo. A ver. La fuerza magnética tiene usa siempre este modelo matemático, la fuerza magnética. Ahí. Es igual. Ahí por L, la corriente que es un dato,
la L que sería la distancia AB, BC, CD, y acá pones la magnitud del campo dentro del modelo matemático. Y como es una fuerza magnética, es el seno del ángulo, tita. Y ese ángulo valdría, bueno, lo que corresponda, o vale 180, o vale 45, o vale 90, o vale 135. ¿Entiende, ingeniero? Sí, De ahí sale. ¿Viste? Es la magnitud del campo y después lo que vos haces es indicar. Si la pregunta tuya es, ¿por qué era a ver el tramo que no conocías? o sea, no entiendo por qué es entrante y saliente con la fórmula. No, ahí no te lo dice, tienes que usar la mano derecha. Eh, porque vos tenés que la corriente multiplicada por el campo sería saliente. ¿Está bien? A ver, este modelo matemático no te dice si la fuerza es entrante o saliente. Lo que te dice es que si esta es la corriente, que es una cantidad escalar, pero que circula por el tramo AB, ¿cómo te llamas? Belén. Mira, Belén, vos ingeniera, tienes la corriente I. La distancia de cuánto vale AB. Porque nos plantamos ahí. Y tenés que cosa acá, el campo magnético a través de su intensidad. Y este seno, ¿cuánto valdría? 45. Bueno, pero si vos consideras la corriente I que circula por AB, ¿está? Tenés un sentido de circulación y después con la mano derecha compones el campo B que forma un ángulo de 45 grados, usar la mano derecha te tiene que dar que es saliente, no te queda otra. Es un producto vectoriales, tenés que sacarlo. Si no te sales, insiste hasta que lo veas. Bueno, ¿me explicó? Sí, profe. O sea, la corriente por L, que ahí tendrías una cantidad vectorial. Eh, Vectorialmente el B magnético te daría que la fuerza magnética sería saliente. O sea, ensayalo. ¿Eh? Más preguntas. Bueno, si no las hay, mejor. Me gusta que estén preocupados y nada, eso. ¿Están de acuerdo? Profe, perdón, el ejercicio de la M, Sí. si no entra acá, ¿entra en el recuperatorio o no? Siempre. No, no, si no aparece mañana, sí o sí va al recuperatorio. Pero puede aparecer mañana. Ok. Por supuesto, y si no aparecerá otro. Porque la fuerza magnética sí o sí la tenemos que evaluar, que tiene distintos modelos para ser evaluado. ¿Está? Ya sabe eso, que en definitiva, no repito, digamos, las preguntas, y si no lo hiciste correctamente mañana y tenés un aplazo, no te lo tomo en el recuperatorio. O sea que por descarte yo voy cumpliendo eso, ¿está? Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo es el recuperatorio? Es la gran duda. La semana que viene no, la otra. O sea que tenemos que la semana que viene yo hago entrega de los parciales y ahí hacemos una clase de consulta y ya está. ¿Me explicó? Y pasamos directamente al recuperatorio. Ahora, repito, lo que no se tomó
en el primer parcial y lo pusimos en la categoría de tipo parcial, se toma en el recuperatorio. ¿Está? Muy bien, profe. Nos vemos mañana. Perfecto. Nos vemos mañana, profe. Gracias por venir. Hasta luego. Que tenga buenas noches. Igualmente. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Muchas gracias, Chao, profe, profe. hasta luego.